Buenas noches, hermanos. Vamos a hacer la reflexión que corresponde al día de hoy. Vamos a meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. ¿Qué nos dice Jesús en este Evangelio? Nos habla de la huida. Y es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que huir a Egipto porque Herodes buscaba matarlo. Al enterarse que había nacido un niño que iba a ser rey de los judíos, Herodes tramó su muerte. Pero al ver que lo habían engañado, al ver que los reyes magos no le habían dado el dato exacto, decidió matar a todos los niños menores de 2 años. Aquí estamos meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del 13 al 18. Mateo 2, del 13 al 18. Entonces estábamos hablando de la huida del niño Jesús a Egipto. Pero esta matanza de los inocentes nos recuerda en estos tiempos al aborto. Porque aquella vez Herodes descargó toda su furia en esos inocentes. Y no es que Herodes tuviera solo esa intención. Esa intención venía del demonio. El demonio planta esos celos, ese odio, esa enemistad con Jesús en el corazón de Herodes, como lo ha hecho ahora en todas las personas que promueven el aborto en todo el mundo. Hoy también hay una matanza de inocentes. Hoy la iglesia recuerda con mucho dolor a estos mártires, a estos niños menores de 2 años que murieron por manos de Herodes con tal de buscar hacerle daño al niño Jesús. Pero en estos tiempos nosotros también tenemos mártires. Claman con dolor todas esas pequeñas criaturas que son asesinadas cruelmente en el vientre de su madre y claman justicia a Dios. Y es por eso que nosotros sufrimos en este mundo, porque hay criaturas que en este momento están clamando a Dios justicia por una humanidad que es indolente al dolor del más inocente, de la criatura más inocente, de aquel que no se puede defender, de aquel que no puede escapar de sus captores, de sus asesinos, de sus verdugos, de aquel niño que ni siquiera puede protestar ante la crueldad que se está cometiendo en la humanidad. Millones y millones de niños asesinados en el vientre de su madre. Ese es el dolor de esta humanidad. En aquella época, las madres clamaban de dolor por estos santos inocentes. Hoy nosotros deberíamos clamar de dolor por estos niños que están siendo asesinados en el vientre de su madre. Ellos están clamando justicia y hoy nos estamos dando cuenta con esta pandemia que el dueño de la vida es Dios. Hay gente muy anciana que se está recuperando del COVID y hay gente muy joven que el Señor se lo está llevando con él, para demostrarnos que esto no tiene que ver con edad, esto tiene que ver con Dios. Dios es dueño de la vida, Dios sabe en qué momento nos lleva, Dios sabe también en qué momento una mujer va a procrear. La vida no se hace en un laboratorio, la vida es voluntad de Dios. Él dice cuándo existe una vida y también cuándo regresamos a la casa del Padre. Hoy la iglesia sufre porque hay miles, millones de niños que están clamando justicia a Dios, porque están siendo asesinados de la manera más cruel. Y como les pedí el otro día, y lo he compartido hoy en la mañana en mi Facebook, vean la película Inesperado. Es una película que es una historia real. Es la historia de una enfermera que practicó 20,000 abortos, así como lo escuchan, hermanos, 20,000 abortos
estuvieron bajo su mando cuando era directora de una de las clínicas más importantes de aborto en Estados Unidos. Y ella, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, ella se retracta, se vuelve provida, y esta es su historia. Esa película es la historia de esta enfermera. Los invito a ver, pero también a compartir, porque la humanidad tiene que entender que esto no es un cúmulo de células como te cuentan las personas que promueven el aborto. Ahí hay una vida, ahí hay un niño. Hace 2000 años, cuando no existía ecografía y cuando la ciencia no estaba avanzada, ya los evangelios hablaban de un niño que saltaba en el vientre de su madre de gozo. Juan el Bautista en el vientre de su madre sentía gozo por la visita de María. O sea, Juan el Bautista en el vientre de Isabel sentía gozo por la visita de María y por la visita de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Entonces eso no es un cúmulo de células. Un cúmulo de células, un montón de sangre no siente gozo. Ahí hay vida, ahí hay un ser humano que nosotros no solamente tenemos que defender, sino tenemos que abrirle los ojos al resto de personas que apoya esta crueldad, este cruel asesinato, abrirle los ojos a que defiendan la vida. Si todas las personas, si todos los creyentes defendemos la vida, vamos a lograr que no se aprueben cosas tan crueles. En el Perú ya tenemos una resolución ministerial que aprueba el aborto. A pesar de que la Constitución no lo permite, ya hay una resolución ministerial que lo aprueba. Y ese clamor de esas criaturas asesinadas, nosotros vamos a tener que rendir cuentas, porque hay un pecado de omisión también, hermanos. Nosotros no nos podemos quedar callados ante esa crueldad, porque estaríamos siendo cómplices por omisión, por omitir nuestro deber de decir: eso está mal, eso es cruel, eso es asesinato. Ahí no hay un cúmulo de sangre, allí hay vida. Entonces, los invito a ver esta película, los invito a compartir con sus familias, con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, para que la gente entienda. Esta es una película real, no es una ficción, es una historia, una biografía de Abby Johnson. Y Abby Johnson también da conferencias y explica lo que hacen, porque no solamente practican abortos, venden las partes de esos niños. Están haciendo investigaciones con las partes de esos niños, están haciendo productos con las partes de esos niños. Entonces, toda esta industria de la muerte es una industria cruel y sanguinaria que merece develarse, merece que la gente reclame, proteste y diga: no, basta. Así como cuando mataban a los judíos en el Holocausto, y había gente que se indignaba, indignémonos también con el aborto, porque esto es un holocausto, pero de niños inocentes, de criaturas indefensas. Esto es muy, muy cruel y muy dolorosa para la Iglesia, porque todo hijo de Dios es parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sufre con cada criatura que es abortada. Gracias, hermanos, bendiciones a ustedes y bendiciones a su familia. Como les he dicho, estamos grabando el rosario, estamos grabando para momentos en los que no se pueda transmitir, y les pido por favor su paciencia. No estamos mencionando nombres durante este tiempo, esta semana que vamos a estar grabando el rosario. Gracias, bendiciones a ustedes y a toda su familia.